Me da mucho gusto saludarles una vez más y darles la bienvenida a otra clase de historia en Aprende en Casa. ¿Qué les ha parecido esta materia hasta ahora? Yo creo que es una de las asignaturas que nos permite utilizar nuestra imaginación para recrear en nuestra mente los más grandes momentos históricos de nuestro país. Hoy vamos a viajar 162 años al pasado. ¿Qué creen que estaba ocurriendo entonces en nuestro país? Imaginen que abren los ojos y de pronto nos encontramos en el año 1858. ¿En medio de qué creen? De la Guerra de Reforma. No se vayan, porque hoy vamos a conocer las causas y consecuencias de este conflicto. Y no les quiero contar mucho todavía, pero yo que ustedes me preparaba porque vamos a saber más de las leyes de reforma, ni cómo perdernos este momento de nuestra historia. ¿Listos? Pues comenzamos. La trama del tiempo. La búsqueda de un Estado mexicano. ¿Qué es México? Por casi 30 años, la nación independiente giró alrededor de esa pregunta. Gobiernos y constituciones intentaron responder. Varios intentos de Estado fueron rebasados por la realidad. Leyes prestadas de otros países. Ambiciones y discordias de congresos y mandatarios. Un territorio dividido y la persistencia de la crisis. La fulminante derrota contra Estados Unidos demostró la falta de unidad y una nación mexicana inexistente. Desesperados, una generación de ideólogos, liberales y conservadores, se empeñarían en lograr ese Estado anhelado. La fallida apuesta conservadora por Santana le daría a los liberales la oportunidad para hacer posible una revolución. La Reforma. La Revolución de Ayutla. La Mesilla a la venta. Nueva pérdida territorial frente a Estados Unidos detonó el hartazgo de la población a merced de la dictadura. Diversos grupos en armas desconocieron a Santana enfrentando a sus tropas por todo el territorio. Unidos en la rebelión de los liberales Juan Álvarez, Florencio Villarreal e Ignacio Comonfort, el plan exigía un nuevo Congreso republicano para suprimir las leyes e impuestos santanistas y dar la bienvenida a un régimen liberal. Las tropas de Santana fueron vencidas y el gran héroe y villano de su era fue derrotado, abandonando el país para siempre. El gobierno liberal daba comienzo. Los liberales eran intelectuales de clase media, positivistas, abogados y federalistas como Benito Juárez. Los conservadores eran intelectuales de clase alta, militaristas y centralistas como Félix Zuluaga. Los primeros buscaban un Estado de derecho que diera igualdad a todo individuo, incluidos la iglesia y los militares, frente al máximo poder de la nación, la Constitución. Pero los conservadores entendían que una ley para todos, con tanta desigualdad y pobreza, era imposible. Aún así, los liberales en el poder político buscarían reformar las leyes, reemplazarían las viejas instituciones y crearían una nación fuerte. Promulgan la Ley Juárez. Ahora bien, los conservadores creían que el esplendor de la nación se apagó por culpa del federalismo, sobre todo cuando reemplazaron la monarquía virreinal por la democracia, dando pie a guerras y rebeliones que dividieron al país. Una monarquía era su solución para devolverle fuerza a la nación, sin revueltas ni revoluciones. Un problema para los liberales, pues la monarquía reafirmaba el poder institucional de la iglesia. Esta influía en la educación, la economía y más que nada, en el gobierno. Pero México era una sociedad católica. Los conservadores sostenían a la religión como única fortaleza para unir a la nación. Así que defenderían su lugar e influencia a toda costa. El plan de los liberales era convertir a la religión en un complemento espiritual, fuera de las decisiones del gobierno, quitándole los diezmos, su influencia y su privilegio en la ley Iglesias. Pero también había crisis. Los liberales propusieron repartir propiedades agrícolas desaprovechadas, muchas de ellas de la iglesia. La ley Lerdo las puso a la venta. Pero no solo las de la iglesia, también de varios campesinos indígenas. La iglesia, los conservadores y los fieles católicos aumentarían su enojo cuando los liberales, bajo presidencia de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, implementarían las reformas en la Constitución de 1857. De nuevo en puño y letra,
Un gobierno de derechos civiles, igualdad, libertad religiosa, de propiedad y de expresión también. Pero se preocuparon tanto por las garantías del individuo que ignoraron el interés colectivo. ¡No! Sin reformas sociales y la pobreza e ignorancia creciendo, la gente no entendería las leyes, no podrían participar y la Constitución sería un documento inservible. Los liberales entendieron que la nueva legislación traía más problemas que soluciones y las reformas serían más un símbolo de Estado de Derecho que una realidad. Sin embargo, era solo el comienzo. El ahora presidente Comonfort jura la Constitución, pero el militar y político Félix Zuluaga, líder de un movimiento conservador, unió la ira de la iglesia y de los campesinos afectados para desconocer la legislación. En el plan de Tacubaya, se invitaba a Comonfort a la causa respetando su presidencia. Consciente de la imposibilidad para gobernar con la Constitución y la tensión de un conflicto armado, Comonfort accede inseguro al golpe de Estado contra su propio gobierno. Su dudosa lealtad e indecisión lo llevaron a ser desconocido por los conservadores. Entonces Zuluaga se convierte en el presidente y es apoyado por ministros extranjeros, el ejército y la iglesia. Pero la nueva Constitución decía que a la ausencia de un mandatario, el presidente de la Suprema Corte de Justicia heredaría el cargo. Benito Juárez García, al mando de dos presidentes, la disputa de la República se decidiría por las armas, en una guerra de reforma. Durante 3 años, ambos bandos se sumieron en sangrientas batallas, ignorando todo aquello que defendían: las garantías individuales. Para erradicar la reforma, los conservadores en la capital crearon las 5 leyes. Contaron con las fuerzas del ejército y 11 estados de la República. Juárez, con su gobierno en Veracruz, fue apoyado por antiguos militares y 9 estados de la República. En el transcurso del conflicto, la ventaja de los conservadores se debilitó por sus pronunciamientos contra la guerra. Buscaban a un nuevo presidente, uno que pudiera unir a ambos partidos. Más repercusión que relevar a Zuluaga por el general Miguel Miramón, que continuó con la lucha. Juárez, al ver que la Constitución no podría aplicarse totalmente, entendió que el poder legislativo debía ser superado por el poder ejecutivo para implementar con eficiencia el Estado de Derecho que anhelaba. Pero los recursos se acabaron. Los fondos de la capital y de Veracruz ya no tenían manera de continuar con la guerra y recurrieron desesperados por alianzas en todas partes. Tratado McLean-Ocampo. Juárez ofrecía a Estados Unidos un libre tránsito comercial, militar y civil por el territorio, además de anexar Baja California. A cambio, Juárez sería reconocido como presidente de México y le brindarían recursos para ganar la guerra. Tratado Monalmonte. Los conservadores intentaron sin éxito aliarse con España. Sin embargo, consiguieron un préstamo de Inglaterra y reanudaron alianzas diplomáticas. A fin de cuentas, el Congreso de Estados Unidos rechazó el Tratado McLean-Ocampo y Juárez optó por confiscar los bienes del clero, obteniendo los recursos para ganar. La batalla final sucumbió en Calpulalpan. Culminó con más leyes de reforma y la victoria definitiva de los liberales. Después de 300 años, la Iglesia finalmente se separaba del Estado mexicano. Miguel Miramón huye a Europa en el exilio. Juárez, en la capital, fortalece el proyecto constitucional con más reformas. Y tras nuevas elecciones, y Juárez ganador, iniciaba una era de paz, que para lograr un Estado de Derecho, haría de su presidencia un poder más fuerte que la Constitución. Pero las relaciones externas eran tensas. El gobierno, para variar en bancarrota, suspende sus deudas a España, Inglaterra y Francia. Con recelo hacia la postura de Juárez y que un nuevo conflicto sucediera, un grupo monarquista decidiría que el momento de imponer un rey había llegado. La trama del tiempo. La persecución de un Estado mexicano.
1859. Se necesita ayuda urgentemente. Temiendo que la admiración de los liberales por Estados Unidos concluyera en una ocupación, o peor, cediendo territorio por el destino manifiesto, el presidente conservador, Miguel Miramón, se adelanta a enviar a sus ministros Gutiérrez de Estrada y José Manuel Hidalgo, con la misión de crear una alianza con las potencias de Europa. Con una poderosa intimidación, la presidencia de Juárez sería removida y podrían por fin consolidar una monarquía mexicana, que acabaría con la disputa y la sangrienta guerra de reforma. En Francia, los monarcas Eugenia y Napoleón III escuchan atentamente a miembros de un supuesto partido monárquico mexicano. Gutiérrez de Estrada y José Manuel Hidalgo. Contrario a las instrucciones de Miramón, no solo han buscado ayuda, sino también a un monarca. Alguien con experiencia, con prestigio, alguien lejos de la política mexicana, a quien pudieran ofrecerle el trono y lograr la paz y el progreso. Solo que no había corona que ofrecer. No existía un partido monárquico mexicano. Y la República no aceptaría jamás a un rey extranjero. El Segundo Imperio. Facultades especiales. Otorgadas a Juárez por el Congreso durante la guerra, le concedían poder para apaciguar a sus opositores, hacer uso de la fuerza y reorganizar a la República, sin depender de la Constitución. El conflicto ha terminado y Juárez asume una reelección. Era su responsabilidad renunciar a tales atributos. Aún separando a la Iglesia del Estado, había guerrillas. Los partidos estaban divididos. Juárez enfrentaba cargos de alta traición por el Tratado Maclean-Ocampo. Y había desapariciones y asesinatos en ambos bandos. Sin contar con que los gobernadores, al tener poder en sus territorios, podían derrocar al gobierno con solo ordenarlo. Y en la cúspide de los problemas, las potencias de Europa reclamaban el pago de la deuda. Con la incapacidad de México para resolver sus problemas, formaron una alianza tripartita para imponer el orden. Ahora en España, las noticias llegaban al exiliado Miguel Miramón. Con la alianza tripartita y las negociaciones con los monarquistas, Napoleón había encontrado el terreno perfecto para expandir su mercado con una invasión. Miramón es informado de que la inmensa flota de los tres países se embarcaba a México, presionarían el pago de la deuda y Francia intervendría para reorganizar a México en un nuevo imperio. La Segunda Intervención Francesa. Aunque la negociación de Juárez dejaría satisfechas a España e Inglaterra, Francia atacó y tomó las ciudades principales. Liberales y conservadores convocaron a todo partido, gobierno y armada a responder el ataque. Avanzan hasta Puebla y los franceses son derrotados por el ejército al mando de Ignacio Zaragoza y el distinguido general Porfirio Díaz Mori. A pesar de una unión sin precedentes, México no pudo vencer al refuerzo de 30,000 soldados franceses. Al tomar la capital, Juárez la abandona para hacer resistir a la República, recurriendo nuevamente a sus facultades especiales. Ahora, con una regencia imperial presidida por el líder monarquista Juan Nepomuceno Almonte, inauguraban los preparativos para que el candidato de Eugenia y Napoleón, un archiduque progresista, exgobernante de Lombardía, con el respaldo del Papa, las potencias europeas y el ejército francés, tomara la corona del Imperio Mexicano. Su nombre, Fernando Maximiliano de Habsburgo. Convencido por los monarquistas que una nación entera lo necesitaba, se embarca con la ilusión de gobernar un país fantástico. Las expectativas de Napoleón y los monarquistas en los tratados de Miramar daban la bienvenida al archiduque y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica. Sin embargo, nadie les dijo que el territorio estaba repleto de guerrillas liberales contra la armada francesa, o que los recursos para sus planes económicos eran básicamente inexistentes. Pero Maximiliano quería buscar la paz, así que pide a Juárez unírsele en un proyecto de nación. Pero Juárez se niega considerándolo pisoteador de la paz. Y las guerrillas continuaron. Para sorpresa de todos, Maximiliano era un ideólogo liberal que simpatizaba con las ideas de la reforma. El gran descalabro para los monarquistas y los conservadores que apoyaron la monarquía. Con tal de cumplir su sueño,
el emperador pone manos a la obra. Con financiamiento y préstamos de Napoleón, remodela y embellece la capital. Rehace caminos, fomenta el estudio de los recursos naturales, arqueológicos e históricos. Funda academias, museos, escuelas, bibliotecas e impulsa la modernidad con el ferrocarril y el telégrafo. Crea junto a Carlota políticas de apoyo para la educación y protección de los indígenas, marginados durante todas estas décadas de conflicto. Como también creía en un Estado de Derecho, propone una Carta Magna para lograr un sistema modestamente democrático, además de reanudar las leyes de reforma de Juárez, propiciando que el Papa le quitara su apoyo. Y contra toda posibilidad, consigue lo que liberales y conservadores habían buscado por años: pinturas, monumentos y obras dedicadas a las figuras de la independencia hacen que el imperio logre un auténtico nacionalismo. Sin embargo, no sería suficiente para eliminar la crisis de la nación. Pero, ¿dónde estaba Juárez? El ejército francés, al mando del mariscal Achille Bazaine, lo perseguía para acabar con su gobierno y rebelión. Juárez se trasladaba por el norte, solicitando apoyo a los comandantes estatales, mientras que las tropas de Díaz y Escobedo hacían resistir a la causa republicana. Simultáneamente, Juárez esperaba refuerzos de Estados Unidos, pero con la guerra de secesión, era una causa perdida. Como el traslado de Juárez representaba su retirada y simpatía con los estadounidenses, Bazaine empuja a Maximiliano a decretar la ley del 3 de octubre, para dar muerte a los opositores y que el imperio fuese consolidado. Pero solo desembocó en más derramamiento de sangre y que la causa republicana se fortaleciera contra el emperador. Además, Napoleón, enfrentando la amenaza de una guerra contra Prusia, necesitaba a sus tropas para hacerle frente. Así, retira a su ejército y apoyo al infortunado imperio de Maximiliano. Si había una oportunidad para salvar al imperio, la economía, guerrillas, la deuda extranjera y falta de carácter del emperador solamente la extinguieron. El ocaso del trono. Carlota viaja en desesperación a persuadir al Papa y a Napoleón. No. Pero sus súplicas son inútiles y enferma gravemente sin poder regresar. Abandonado a su suerte, Maximiliano recibiría un último apoyo del Partido Conservador. El general Tomás Mejía y el regreso de Miramón harían frente a los ejércitos de Juárez. Resistiendo un último sitio en Querétaro, Maximiliano cae en manos de Mariano Escobedo, mientras Porfirio Díaz toma la Ciudad de México. Por desgracia, dada la forma en que fue impuesto, el emperador, aún habiendo consolidado las reformas, es condenado traidor por la Constitución. Sin importar el apoyo y súplicas de indígenas y gobiernos internacionales, Maximiliano de Habsburgo es aprehendido, juzgado y fusilado, al lado de Tomás Mejía y Miguel Miramón. Con la fragmentación del imperio, llega el fin de la violencia armada y el poder recae en manos de los liberales. Instaurado el Estado de Derecho en la República, Juárez regresa a la capital como presidente. Y para garantizar la paz y el fin de la crisis, la reorganización de la República necesitaba la supervisión de un poder fuerte y un partido republicano unido. Con el ideal democrático aún lejos de conseguirse, Juárez modificaría el sistema de reelección para mantener el control del Estado, hasta que la República fuese totalmente restaurada. ¡No! Le quería también comentar que, curiosamente, cuando se establece el imperio de Maximiliano, precisamente Maximiliano va a llegar en abril de 1864 con su esposa Carlota para ser emperador. Bueno, va a llegar con un proyecto que en realidad va a confirmar el proyecto de reforma liberal y quizá aumentarle algo más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este emperador que lo traen los conservadores y resulta liberal? Maximiliano, como me decías,
pide que los pueblos digan que sí, efectivamente lo quieren. Pero al mismo tiempo, Pío IX le dice acepte la propuesta. Entonces, cuando Pío IX le dice que acepte la propuesta, Maximiliano acepta la propuesta de los conservadores mexicanos. Y efectivamente, lo que tú dices, cuando llegan a Miramar a ofrecerle la corona, que ahí en ese momento Maximiliano les dice que sí, pero que además las instituciones liberales. Maximiliano era liberal, pero era un liberal europeo. Europeo. Y entonces viene como un hombre muy ilustrado, además, Carlota además, con grandes ambiciones políticas, pero además con grandes deseos de transformar a México. Sí. Venían con buenas intenciones. Sí, sí, sí. Y entonces, cuando ya llegan y la Bastida ya está en México, desde la regencia, empiezan los desacuerdos entre la iglesia, entre la Bastida concretamente, que era regente también, y el militar francés. Y entonces es muy interesante estos conflictos, porque la Bastida se ve obligada a renunciar a la regencia y dice, solo en el emperador está nuestra confianza. Y llega el emperador y les falla. Claro. Por eso les falla porque ellos hicieron una idea. Y la Bastida se resentía porque decía, me dicen conservador y yo soy liberal. Pero en realidad no compartía los proyectos. Y entonces, cuando el Papa manda al nuncio para que empiecen a negociar la reforma, bueno, se da cuenta Maximiliano que no trae instrucciones. Y la Bastida mismo dice, ¿cómo es posible que nos manden a un hombre sin instrucciones? Porque no era que no traía instrucciones, sí las traía, pero eran completamente contrarias. Sí, claro. Cuando había que negociar. Sí. Y entonces, yo siempre he pensado que este periodo es como un diálogo de sordos. De sordos. La Santa Sede dice una cosa, Maximiliano dice otra, los obispos dicen otra, ¿no? Y entonces, sí, Maximiliano va a llevar a cabo las mismas leyes que tenía Maximiliano. Digo, Juárez. Sí, Juárez. sí, sí. Creo que ahora que estamos aquí y estamos en este lugar, pues que Maximiliano sí amó esta nación. Así, Me definitivo. acuerdo yo de su última carta que le escribe la mañana que va a ser fusilada y se le escribe a Benito Juárez y le pide que su sangre sea la última que se derrame en este país. Y yo creo que es importante empezar a construir esa historia a partir de los sentimientos y las emociones de la población que vivió en aquellos años, los dramas que experimentaron, ¿no? Y por otra parte, ver liberales y conservadores que son, además los moderados, que son los que están discutiendo en esta época, no verlos ni como traidores ni como grandes avanzadas, sino simplemente como hombres que deseaban construir un México mejor para el futuro. Yo creo que es la época actual para volver al pasado, pero para construir un mejor presente y un mejor futuro. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a los que nos oyen. Exactamente. Espero que les haya gustado conocer más del periodo al que conocemos como Guerra de Reforma. Los invito a analizar cuáles fueron las causas del conflicto y qué pensaba cada bando, el de los liberales y el de los conservadores. ¿Por qué luchaba cada uno de ellos? Qué importante es conocer estos momentos de la historia de México, ¿no les parece? Pues todavía nos queda mucho más por descubrir, así que por el momento nos despedimos. Pero recuerden que Aprende en Casa sigue y yo los veo pronto de nuevo por aquí. Hasta la próxima. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Altamirano Corona. Soy asesor especializado externo en clarinete en la UNEM Michoacán. Estudié en la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Llevo tocando el clarinete aproximadamente 11 años y 4 años dando clase.
El origen del clarinete se remonta a las grandes civilizaciones antiguas, en el que un instrumento que no era propiamente el clarinete se utilizaba para cuestiones pastoriles o bien para la música popular. Por ejemplo, en Egipto, en Grecia o en Roma. Los romanos, por su parte, tenían un instrumento llamado tibia, que consistía en un tubo de madera con una caña simple. El clarinete, como tal, aparece hasta el año 1700, en el que un constructor de flautas llamado Johann Denner arma un clarinete a partir de un cuerpo de flauta al que le agrega 2 llaves, le pone una boquilla y una caña. A partir de entonces, el clarinete tendrá varios cambios durante el siglo XVIII. Con el paso de la revolución industrial se le van agregando diferentes orificios y diferentes llaves, construyéndose en diferentes tonalidades para ampliar su registro y para ampliar sus capacidades técnicas. A partir de Mozart, el clarinete se agrega definitivamente a la orquesta. Veremos cómo Beethoven en sus 9 sinfonías no puede prescindir del clarinete. Durante el siglo XIX y XX se compone gran cantidad de piezas para este instrumento, que van desde conciertos, sonatas, música de cámara o piezas para clarinete solo. En la actualidad, el clarinete se construye en 2 sistemas, el sistema alemán y el sistema francés. El sistema alemán tiene su propia digitación, dicen que un poco más difícil algunos. Por dentro es un cono, digamos, y el clarinete francés, que es con su propia digitación, y por dentro es más recto. El clarinete es un instrumento de la familia de viento-madera, con una caña simple. Termina en forma de campana, y también es uno de los instrumentos con mayores posibilidades técnicas, mayor registro y una de las familias más amplias, que van desde, por ejemplo, el clarinete en mi bemol o el la bemol, que está como este tamaño, el clarinete soprano en si bemol, que es el clarinete en la, el clarinete divaceto en la, para el cual se compuso el concierto de Mozart. También tenemos el clarinete en si bemol o el clarinete con trabajo en mi bemol o en si bemol. El clarinete, dentro de la orquesta sinfónica, cumple una función bastante enriquecedora, por su timbre muy particular, por su flexibilidad y por su gran registro. Existen muchos solos dentro de la orquesta sinfónica que son compuestos para clarinete, solos muy expresivos, muy dulces, muy delicados. También otros compositores lo usan para mezclarlo con la sección de maderas, en especial con las maderas graves. También podemos en muchas otras ocasiones ver cómo se mezcla de manera muy bonita con los metales, sobre todo con los metales graves. De verdad es un instrumento que cumple una función bastante flexible dentro de la orquesta sinfónica. También es usado para pasajes de gran virtuosismo dentro de ella. A continuación voy a tocar el solo del clarinete del bolero de Ravel. Si te ha gustado lo aprendido hoy, te invito a formar parte de la UNEM Michoacán, donde conocerás el maravilloso mundo de la música y aprenderás a tocar un instrumento musical sinfónico, por ejemplo, el clarinete si así lo deseas. Además de esto, podrás fomentar y adquirir valores que serán muy útiles para toda tu vida. ¡Te esperamos!
Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello